Plan de lectura día 2, mes décimo. En Isaías 66, el último capítulo de este libro, vemos que comienza diciendo el Señor que no hay templo físico que pueda contener toda su gloria, toda su presencia, porque Él llena toda la creación y Él es eterno. Él es lo que se llama en teología es omnipresente, y eso se refiere a la inmensidad de Dios, que Él lo llena todo, está en todo lugar, no hay lugar donde Él no esté, como también lo explica el Salmo 139. Por tanto, era imposible que un lugar físico en la tierra pudiera contenerlo por completo. Él escogió allí manifestarse de manera especial, pero por supuesto su presencia lo llena todo, va mucho más allá de ese lugar. Y vemos que el Señor entonces dice que Él ha hecho todas las cosas. Él ha creado todo, pero Él dice que mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Ya en el capítulo 57 había hablado que Él es alto, glorioso, habita en las alturas, pero habita también con el que es quebrantado y humilde de espíritu. Acá también entonces dice que mirará al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Eso entonces debe ser la meta que nos propongamos. El Señor dice que mirará, promete que mirará, considerará. Eso significa que sus ojos se van a detener allí para bien de esa persona, y esa debe ser la actitud que tengamos entonces ante su palabra, temblar ante ella, saber que es la voz de Dios, saber que es esa voluntad perfecta, eterna, a la que debemos también temer, como nos dice el Salmo 29, esa voz de Jehová que incluso desgaja los cedros, los bosques, esa voz poderosa que es como trueno. Por otra parte tenemos el problema del pecado del pueblo, porque en vez de temblar ante la palabra del Señor, ellos escogieron sus propios caminos, dice el versículo 3, su alma amó sus abominaciones. Esa es la peor situación en la que podemos encontrarnos, cuando amamos lo que es abominable ante Dios, cuando escogemos nuestros propios caminos en lugar de la palabra de Dios, y por tanto ante esas personas, tal como ellos escogieron eso, Él escogió para ellos escarnios y traerá sobre ellos lo que temieron. Realmente ese es el peor juicio que podemos recibir de parte del Señor, y eso se debe a la rebelión. Si es que nosotros nos rebelamos contra su palabra, no podemos esperar otra cosa que ruina. Por otra parte, al pueblo de Dios, el Señor lo llama a alegrarse, alegrarse con la iglesia, con el pueblo, con la asamblea de los redimidos del Señor, porque el Señor los va a consolar, porque el Señor los va a restaurar, el Señor los va a glorificar, los va a llenar de gloria, los va a congregar. Eso, todas estas cosas realmente nos habla de la obra del Señor que va a hacer con su pueblo. Él los reúne de todas las naciones, como nos dice el versículo 18. Nunca el objetivo del Señor fue que una nación exclusivamente fuera la bendecida, sino que Él bendecirá a todas las naciones. Y de hecho esa es la promesa que hace también en el pacto con Abraham, que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Y eso se cumple en Jesucristo. Y acá vemos también cómo se complementa esa promesa diciendo que en su pueblo también habrá entonces gente de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y es el Señor quien los congregará y ellos publicarán su gloria entre las naciones. Entonces, la obra del Señor, su plan, siempre fue de una salvación que llenara toda la tierra. Y eso también entonces se va a ver de manera completa cuando tengamos los cielos nuevos, la tierra nueva, y allí entonces su pueblo estará perpetuamente ante Él, adorándole, sirviéndole, también nos dice Apocalipsis 22, pero por otra parte también será manifiesto el juicio ante aquellos que se rebelaron contra Él, y a ellos, dice el Señor, que su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Por tanto, debemos temblar, como dice este pasaje, ante su palabra y buscar ser agradables en todo al Señor y rendirnos completamente ante su majestad. El Salmo 74 fue comentado en la primera parte de este plan. El Proverbio, 24, 15 y 16 nos habla de que el justo finalmente, aunque pueda caer, aunque pueda tropezar, volverá a levantarse. El Señor dice también en el Salmo, en uno de los salmos, que no dejará para siempre caído el justo.
Por tanto, es el Señor el que levanta a su pueblo, es el Señor el que levanta a los suyos. Pero el impío, dice, caerá en el mal. El impío finalmente tendrá la retribución debida a su rebelión, que finalmente lo llevará a quedarse en el abismo. Dice, era el Salmo 55, 22. Dice, no dejará para siempre caído al justo el Señor. Y luego vemos en Filipenses capítulo 3, donde el apóstol entonces nos habla de primeramente gozarnos en el Señor y también guardarnos de los malos obreros, de los falsos maestros, a los que tratan duros términos. Veamos acá, hermanos, que no es bíblica esa falsa misericordia que tienen algunos hacia los que enseñan falsedades, hacia los que enseñan mentiras. No es lo mismo un no creyente a secas, una persona que no ha llegado al Evangelio, que alguien que enseña errores heréticos, que alguien que enseña falsas doctrinas. No es lo mismo, la Escritura no los trata igual. Debemos tener compasión y buscar la salvación de aquellos que no han llegado al Señor, que no le conocen, pero a los falsos maestros la Escritura les reserva los peores términos. Por ejemplo, acá el apóstol Pablo en el versículo 2 le dice los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. En este caso le dice así porque eran los que querían obligar a circuncidarse a los creyentes que no eran judíos. Pero acá el apóstol Pablo aclara que los creyentes verdaderos, los que creen en Jesús, son la verdadera circuncisión, porque la circuncisión verdadera consiste en servir al Señor en espíritu y gloriarse en Cristo Jesús, o sea, realmente saber que Él es nuestra justicia, Él es el que cumplió la ley por nosotros, no somos nosotros los que nos salvamos por nuestra obediencia. Por tanto, veamos allí que el hecho de ser descendientes físicos de Abraham, el hecho de ser israelitas por la sangre, no asegura la entrada en el pacto de gracia, no asegura la salvación. Y él mismo ahí entonces da su currículum como apóstol, o sea, como persona, que realmente él pertenece a esos hijos físicos de Abraham y fue de los más celosos en cuanto a la religión judía, perteneciendo a la secta de los fariseos, que eran de los más estrictos en cuanto a tradiciones judías. Pero todas estas cosas que eran para él motivo de jactarse, motivo de sentirse orgulloso de sí mismo, él las estimó como pérdida. Fijémonos que no dejó como pérdida o como basura a aquello que él considerara despreciable en sí mismo. Aquellas cosas que ya, siendo incrédulo, él consideraba malas, como defectos en sí mismo, sino que dejó lo que él consideraba más excelente, las cosas que para él eran ganancia. Pero él dice que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual, dice en versículo 8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa debe ser nuestra actitud entonces. Nada debe interponerse entre nosotros y Cristo, nada debe ser puesto por sobre Cristo o siquiera en comparación a Él. Debemos entonces en comparación desechar todas las cosas para poder conocer a ese Señor que nos ha salvado, a Cristo. Y es importante lo que dice acá, ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, dice, por la fe. Y esa es la única forma de conocerle, de conocer el poder de su resurrección, ese poder que nos transforma, ese poder que nos da vida. Y también una parte que nosotros no enfatizamos mucho los creyentes de hoy, pero dice la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esa parte también nos toca como hijos de Dios, como cristianos, el participar de los padecimientos de Cristo. Entonces, Él dice, claro, todavía no lo he alcanzado, pero prosigo, dice, prosigo a la meta, y Él se olvida de lo que queda atrás y se extiende lo que está adelante, prosigue a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús y llama también a la iglesia a seguir esta misma actitud. Fijémonos, hermanos, que Él no se despide de lo que queda atrás llorando así como que lo amaba tanto y es algo tan valioso, pero lo va a tener que dejar porque no queda otra, porque no hay otra opción, sino que Él sabe que Cristo es más excelente, es más precioso, está más exaltado, supremamente exaltado sobre todas esas cosas, y Él es digno de que dejemos todo eso atrás.
prosigue a la meta, y esa debe ser también nuestra actitud. Y él, habiendo dicho esto, entonces habla de que hay, por otra parte, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cuál es el, la característica de estos enemigos de la cruz de Cristo? Que ellos solo piensan en lo terrenal, que su Dios es su vientre, es decir, sus sensaciones, sus placeres terrenales, y ellos se jactan, se sienten orgullosos de lo que debería ser su vergüenza. Por tanto, cuidémonos de los enemigos de la cruz de Cristo, porque estos no son simplemente no creyentes, sino que eran personas que se decían cristianos, pero que esta era su actitud, y eso demostraba entonces que ellos no estaban realmente siendo discípulos de Cristo, sino enemigos de la cruz de Cristo. Pero por otra parte, nosotros como creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso también es precioso, pensar que somos una nación dentro de otra nación. Vivimos en una nación terrenal, en este caso Chile, pero tenemos una nacionalidad, una ciudadanía mucho más allá, que es la que está en los cielos. Somos de la Jerusalén celestial, y de allí esperamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y esperamos que Él nos transforme y nos llene de gloria, nos glorifique, quite el pecado de nosotros y nos restaure para siempre. Esa es nuestra esperanza, y corramos entonces hacia esa meta, hacia ese supremo llamamiento en Cristo Jesús.